Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más recurrimos a su santa y divina presencia, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, Señor. Pedimos que usted nos conforme a la imagen de Cristo, nos corrija, nos exhorte, nos aliente, nos edifique a través de la exposición de su palabra. Que su iglesia sea fortalecida, su iglesia sea avivada, su iglesia sea despertada a un mayor interés por usted, a un mayor amor por usted, Señor. Deme gracia para exponer con fidelidad su palabra, que yo mengüe, Cristo sea exaltado y que su reino siga avanzando a través de la predicación del Evangelio por medio de su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10, relata uno de los acontecimientos más impactantes registrados en los evangelios. Relata la conversión más impactante registrada en los evangelios. ¿De quién es esta conversión? La conversión de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Y es más que eso. Él estaba a cargo de todos los demás recaudadores. Entonces, para los judíos, los recaudadores de impuestos eran traicioneros, eran ladrones, habían traicionado a la nación, habían traicionado a Dios. Y Zaqueo, por el cargo que él ocupaba, era considerado ladrón de ladrones, traidor de traidores. No había otra persona que pudiese caracterizar el pecado en un mayor grado como es Zaqueo. Para los judíos, Zaqueo no tenía perdón de Dios. Zaqueo no tenía opción para reconciliarse con Dios. Sin embargo, cuando Cristo aparece, las cosas cambian. Cristo invita a Zaqueo a ir juntamente con él a la casa de Zaqueo. Posteriormente a este encuentro, Jesús declara las palabras que nosotros acabamos de leer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto incluye a Zaqueo. Es uno de los relatos más extraordinarios de conversión registrado en las Escrituras. La evidencia de la conversión de Zaqueo es que el dinero que él tanto amaba, que tanto él acaparaba para sí, se despoja fácilmente y restituye cuadruplicadamente, más de lo que pedía la ley. Eso es extraordinario. En Zaqueo vemos las evidencias de conversión. Y Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el día de hoy yo quiero hablar sobre salvación, sobre la doctrina de la salvación. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto tenemos que grabarlo en nuestras mentes. Una de las doctrinas que más ha sido afectada por las herejías, las falsas
doctrinas, falsas enseñanzas. Ha sido la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. El término griego proviene de sotería, que significa salvación, y de la palabra logos, estudio de. Entonces, cuando nosotros hablamos de soteriología, hablamos de estas palabras compuestas. Sotería, que significa salvación, y la palabra logo, estudio. Entonces, cuando nos referimos a la soteriología, estamos hablando del estudio de la salvación o el estudio de la doctrina de la salvación. Y no hay ninguna otra doctrina en la actualidad que esté siendo tan atacada como la doctrina de la salvación. ¿Por qué razón? ¿Cómo es atacada? De muchas formas. Distorsionando el mensaje de salvación, colocando propósitos errados en el Evangelio, diciendo, por ejemplo, que Cristo vino a cambiar su nivel socioeconómico, que el Evangelio viene a resolver simplemente problemas. Así se pervierte, así se distorsiona, así es afectada la doctrina de la salvación. Hay muchas personas dentro de la iglesia, visible, estructura, que no están salvas, que no han sido salvas. Hay muchas personas dentro de la iglesia visible que no están salvas. Es por eso que es importante predicar sobre salvación dentro de la iglesia. Porque es iluso pensar que todas las personas que están asistiendo, congregándose, incluso que están viendo esta predicación, que todos son salvos. Eso es iluso. Eso no es verdad. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera en la mayor iglesia, con el mayor o el mejor pastor, estaban todos salvos. ¿Dónde está esa mayor iglesia? ¿Dónde está con el mejor pastor? Cristo, con sus 12 discípulos. Los 12 no fueron salvos. Había uno llamado Judas Iscariote, que no fue salvo, pero estaba con ellos, participaba con ellos, bebió Santa Cena con ellos. Pero a juicio comió y bebió. No estaba salvo. Tales personas son meros adherentes a la iglesia. Son simples parte de números. ¿Por qué razón? Aquí volvemos nuevamente a la doctrina de la salvación. Porque las denominaciones están más preocupadas de llenar los templos de personas y se han despreocupado de la salvación de los tales. Se perdió el enfoque. Se distorsionó el mensaje del Evangelio. Se distorsionó el mensaje de salvación que leíamos en Lucas 19:10. Y ahora las denominaciones, los pastores, los líderes, no todos, pero gran parte de estos, se han preocupado por números. Se han preocupado por levantar templos y llenarlos. Hoy en día la iglesia lamentablemente está siendo tratada como una empresa, donde los pastores, los líderes, no están viendo miembros, están viendo números, no están viendo personas, están viendo números. ¿Por qué? Se perdió el mensaje, se distorsionó. La doctrina de la salvación. Una de las causas por la cual hay tanto pecado dentro de la iglesia. Hemos visto las noticias, los escándalos.
Es porque le estamos pidiendo a los cabritos que cumplan el rol que solamente las ovejas, solamente el trigo puede cumplir. Muchas veces los pastores estamos discipulando cabritos, verdaderamente. Ahí hay un error. En vez de estar discipulando, deberíamos ya estar predicando simplemente el Evangelio, no dándolos por sentados, que son salvos. Tenemos muchas personas dentro de la iglesia diciéndose salvas, cuando bíblicamente no lo son. Se dicen salvas porque se moldean al perfil o a la liturgia de una denominación. Se dicen salvas ¿por qué? Se moldean al perfil de cada denominación. No me corto el cabello, ahora uso falda, no uso aros, no me pinto, uso terno, me afeito. Usos y costumbres que no significan nada en relación a la salvación. Entonces yo ahora soy salvo porque hago lo mismo que hacen todos los demás que se congregan conmigo. Yo pregunto, ¿lo que hacen todos los demás es bíblico? Yo soy salvo porque fui transformado, impactado por el poder del Espíritu Santo. Fui hecho una nueva criatura. Y ahora mi patrón de conducta es la palabra de Dios y no las personas que están alrededor mío. Toda esta descaracterización de la salvación ha ocurrido por lo siguiente. Como dice el pastor Paulo Jr., cito aquí literalmente, ha ocurrido por lo siguiente, porque falsos pastores con sus falsas iglesias predican un falso evangelio que produce falsos creyentes. Ahí está el problema. ¿Está entendiendo, mi hermano? Ahí está el problema de tanto pecado dentro de la iglesia. Ahí está el problema de pastores, falsos pastores enriqueciéndose a costa del pueblo. Ahí está el problema de adulterios, mentiras, escándalos. ¿Está ahí? ¿Por qué? Porque falsos pastores con sus falsas iglesias predican un falso evangelio que produce, por ende, falsos creyentes. Falsos creyentes. Otra cosa por la cual no se habla de salvación dentro de la iglesia es porque no es algo popular, no es algo que atrae masas. No es algo que atrae número, ni que genere prosperidad material. John MacArthur dice lo siguiente: la doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. A final de cuentas, ningún pecador quiere que se le corrija su pecado. Ningún pecador quiere que sea ser tratado como debe ser tratado a la luz de la palabra de Dios, como un depravado. Entonces, las iglesias acomodan el mensaje, que sea un mensaje más pirotécnico, más atrayente, que dé ánimo, un mensaje motivacional. Cambiamos. Sin embargo, ese mensaje no va a producir salvo. Ese mensaje no va a producir personas regeneradas. Ese mensaje no va a cambiar las vidas de las personas. Ese mensaje no va a cambiar la naturaleza pecaminosa de las personas. Y ese es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es el contexto en el cual la iglesia se encuentra en los días actuales. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un mensaje sobre salvación?
¿Cuándo fue la última vez que usted oyó las palabras arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la palabra regeneración? Ahí está la respuesta. Si usted está en una iglesia bíblica, claro que la va a conocer esas palabras. Pero si usted está en una de esas falsas iglesias, quizás usted nunca haya oído estas palabras. En el día de hoy veremos algunos aspectos olvidados de la doctrina de la salvación. El primero, solo hay un medio para ser salvos. Juan 10, 7 y 9. Dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Con esto Jesús afirma que Él es el único medio para acercarse al Padre y disfrutar la salvación prometida por Él. Aquí Jesús hace alusión a aquellos pastores del cercano oriente que solían dormir a la entrada de la puerta del redil. ¿Para qué? Para protegerlas. Para protegerlas. Ellos dormían a la entrada de la puerta del redil de las ovejas, para que los lobos no pudiesen atacar a las ovejas. Jesús aquí se presenta como la verdadera puerta, el único medio para ser salvo. Cualquier otro medio alternativo, alterno a Cristo, prometido por una persona, es falso. Tal persona es un falso profeta, un falso maestro. Es un lobo que quiere engañar. Hechos 4:12 dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo se puede alcanzar la salvación. Pablo, hablando a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Juntamente con Él. Hebreos 2:10 dice lo siguiente: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, Jesucristo. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Apocalipsis 7:10 dice así: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, Cristo Jesús. Entonces, todos estos versículos que acabé de leer, repartidos por diversas partes del Nuevo Testamento, apuntan ¿a qué? A que hay un medio de salvación, y ese único medio de salvación se llama Jesucristo. Él es el único que puede salvar.
Él es el único que puede salvarle. Él es el único que nos puede salvar. Y es el único que nos ha salvado. Jesús en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús aquí enseña lo siguiente. Solamente existe un camino de salvación. Solamente existe un medio de salvación. Solamente existe una persona que les pueda salvar y reconciliar con Dios. ¿Quién es esa persona? Jesús. Él dijo lo siguiente, que Él era el camino, artículo definido. Y luego Él dice que Él es la verdad y la vida. Ocupa artículos definidos. Él no ocupa artículos indefinidos. Él hubiese podido decir, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las vidas, yo soy una de las muchas verdades. Pero Él dice, no hay varios caminos que lleven a Dios. No hay muchas verdades, como dice el pluralismo más específicamente, que hay muchas verdades. Entonces Jesús dice, solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Se halla en mí. No existe un camino, una verdad y una vida. Existe solamente el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo que Él, Jesucristo, es el único medio para ser salvos. Y con esto excluye cualquier otro medio alternativo de salvación. Él excluye cualquier otro medio de salvación. Aquí en Juan 14:6. No hay otro medio de salvación. Solamente Cristo. Solo existe plan A para ser salvos. Y ese plan A se llama Jesucristo. No existe un plan B. No existe otro camino alternativo. Aquí no es como aquel dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Aquí no existe todos los caminos llevan a la salvación, eso es mentira. Solo un camino lleva a la salvación. Aquel camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, hecho hombre. Es el único camino. Jesús excluye todos los otros caminos alternativos y Él se coloca como el único medio de salvación. Hermanos, aquí hay que dejar claro que quien salva es solamente Cristo. La Asamblea de Dios no es el camino, los bautistas no son el camino, los presbiterianos no son el camino, la cuadrangular no es el camino, los pentecostales no son el camino, los calvinistas no son el camino, los arminianos no son el camino, solamente Cristo es el camino para ser salvo. Solo Cristo, mi hermano. Solamente Cristo. Está bien que una vez que uno es salvo comienza a comprender las doctrinas bíblicas. Y nosotros creemos en la doctrina de la gracia. Creemos en las doctrinas reformadas que son necesarias, claro, para comprender en profundidad el Evangelio. Pero el único que salva es Cristo. Y Él no depende de un sistema teológico. Él no depende de un argumento humano. Él es el camino de salvación, el único medio para ser salvo. Y su evangelio es suficiente para salvar a cualquiera que se arrepienta y crea. Él es el que salva, Cristo. No debemos nunca olvidarnos de aquello. Jesús es el único que salva. La iglesia necesita volver a recalcar esta idea, esta doctrina, esta verdad bíblica. Jesús es el único que salva.
Yo no soy salvo simplemente por asistir a la iglesia. Cualquiera puede asistir a un lugar físico donde la iglesia se reúne. Cualquiera. Ejemplo, si usted entra a un hospital, ¿eso le hace a usted un médico? No. Entonces, ¿por qué muchas personas simplemente por asistir al lugar, al salón donde la iglesia se reúne, se cree ser salva, cuando verdaderamente nunca ha sido salva? ¿Por qué? Porque no pasó ni por la fe ni por el arrepentimiento. Y más por encima de aquello, en primer lugar, no pasó por el nuevo nacimiento. No es salvo. Segundo aspecto olvidado en relación a la doctrina de la salvación. Sin regeneración no hay salvación. Juan 3:7 dice lo siguiente. Jesucristo hablándole a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. La frase nacer de nuevo se puede traducir como nacer de arriba, lo que indica que Dios realiza ese nacimiento espiritual. Es de suma importancia que entendamos esta vital doctrina. Por la regeneración somos admitidos en el reino de Dios. No hay otra manera de llegar a ser cristianos sino naciendo de lo alto. Por consiguiente, esta doctrina es la entrada al discipulado cristiano. El que por aquí no entra por ninguna manera. El que no entra al reino de Dios a través del nuevo nacimiento no va a entrar de ninguna forma, por ningún otro lado, por ninguna otra alternativa. ¿Por qué? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba. Es necesario que Dios nos haga una nueva criatura. La regeneración es la comunión de una nueva vida y divina, una creación nueva, la producción de una cosa nueva. No es la naturaleza antigua, modificada, reformada o dotada de un nuevo vigor, sino una nueva naturaleza proveniente de lo alto. Por naturaleza el hombre está muerto en pecado. Y el nuevo nacimiento le da vida, la vida de Dios, de modo que en adelante Él es como los que han resucitado de entre los muertos y ha pasado de muerte a vida. A vida. Juan 3, del 3 al 5 dicen lo siguiente, Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin nacer de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Sin nacer de nuevo, no podemos ser salvos. Sin nacer de nuevo, no podemos ser miembros de la iglesia. Es solo a través del nuevo nacimiento. Por eso que es importante. Y para que tenga claro que la regeneración es una obra completamente realizada, ejecutada por Dios. Es una obra monergista. Jonathan Edwards dice lo siguiente en relación a esto.
Tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Nosotros estamos depravados completamente. No hay ninguna cosa buena que pueda colaborar para nuestra salvación. Nosotros no colaboramos en nada en la regeneración. Es una obra monergista. Solamente Dios haciéndonos revivir, trayéndonos de muerte a vida. Los teólogos ocupan la siguiente descripción, la siguiente ilustración para que nosotros podamos comprender la doctrina de la regeneración. Cuando Dios crea, en Génesis 1, Él crea de la nada. Ahí se usa la palabra latina, ex nihilo. Dios crea de la nada. Para crear de la nada, Dios usa un poder extraordinario. Yo pregunto, ¿quién aquí ha podido crear algo de la nada? Ninguno. Nadie puede crear algo de la nada. Se necesita un poder extraordinario para que la materia surja, para que se cree la vida. Se necesita un poder magnífico, un poder incomún, un poder que solamente Dios lo posee. Es extraordinario. Ahora los teólogos dicen que en la regeneración Dios ocupa un poder mayor que el que ocupó en la creación. ¿Por qué razón? Porque en la creación Dios crea del ex nihilo, de la nada. Ahora en la regeneración Él tiene que crear o recrear desde una materia ya corrompida. Es mayor. Es mayor. El hombre está depravado, muerto, afectado por causa del pecado. Entonces Dios toma esa materia corrupta y la hace una nueva criatura. No es cosas modificadas. Él no solo reforma, Él no hace solo eso. Él crea una nueva criatura. Para eso se necesita un poder mayor que el de la creación. Y ese poder solamente lo puede ejercer Dios. Ese poder solamente proviene de Dios y la acción de la regeneración es solamente de Dios. Nosotros no aportamos nada en la regeneración. Queridos, ¿qué hemos hecho con la doctrina de la regeneración? Es tal la ignorancia de esta doctrina que muchos predicadores la llaman como la doctrina olvidada. Imagínense el peligro de que esta doctrina sea olvidada. Es terrible. Es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque sin ser regenerado no se puede ser salvo. Y si olvidamos esta doctrina, la tiramos para un lado, quiere decir que la mayoría de la gente que está visitando los templos no ha sido salva. Si nos está predicando sobre esto, la gente no sabe. Por eso que es importante saber qué es la doctrina de la regeneración. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No existe regeneración sin cambio de vida. Eso tenemos que mencionar y hacer énfasis. La regeneración produce un cambio de vida. O sea, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación, una creación que nace de lo alto, que es Dios quien la ejecuta. Y eso inevitablemente produce un cambio en las conductas de las personas.
No existe regeneración sin cambio de vida. ¿Cuántos han llegado aquí o van a ver esta predicación creyéndose salvos y nunca han pasado por la regeneración? Nunca han nacido de nuevo. Están perdidos. Están perdidos dentro de la iglesia visible o militante. Eso es lamentable. ¿Cuántas personas perdidas dentro de la iglesia? Nunca nacieron de nuevo. Nunca sus vidas fueron transformadas. Están perdidos. Necesitan arrepentirse. Necesitan volverse a Dios y clamar para que Dios les salve. Tercero, la evidencia de la salvación y regeneración es la santificación. Romanos 6:22 dice lo siguiente: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, y como fin la vida eterna. La santificación no es un simple acto de reforma moral, ya que los hombres no se pueden limpiar ni sanar por sí mismos, sino que es Dios quien los limpia y sana. Los ritos y ceremonias, los sacramentos, la verdad y la persuasión no pueden volver al alma a Dios. Se dice que somos transformados por la renovación de la mente, por el poder del Espíritu, a la imagen de Dios. La santificación es una obra que no puede ser ejecutada por la iglesia, por los líderes, por las denominaciones, por los hombres. Solamente Dios la puede ejecutar, esta santificación, porque esta requiere de un poder sobrenatural para ser llevada a cabo. Y ese poder sobrenatural solo lo puede ejercer o manifestar Dios. Dios. Santificación. Y aquí. La regeneración es instantánea. Luego pasamos a un estado de santidad porque fuimos justificados. Y al mismo tiempo pasamos a un proceso progresivo de santificación. Hay cosas que se van a manifestar más rápidamente en nuestro cambio y otras que se van a manifestar con el tiempo. Hay algunas que son instantáneas y otras vendrán con el transcurso del tiempo. Sin embargo, la santificación es la evidencia visible de esa salvación y regeneración. Santificación es separación del mal. La santificación tiene que ver con la separación de todo lo que es pecaminoso y que contamina tanto el cuerpo como el alma. Eso es la santificación. Es separación del mal. Es en el momento que usted es regenerado, Dios viene, lo corta de este mundo, lo separa, lo aparta de este mundo, lo aparta del mal, lo aparta del pecado. Hay una separación. Dios lo aparta. Entonces la santificación es una separación del mal. Pero no solamente es separación del mal, sino que también es consagración a Dios. Esto quiere decir,
Es santificado todo lo que es apartado de los usos profanos para dedicarlos a los usos sagrados. Todo lo que está dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Eso es consagración. Siempre que una cosa o una persona es separada de las relaciones comunes de la vida para ser dedicada a usos sagrados, la tal cosa o persona se dice que ha sido santificada. Entonces, cuando una persona es salva, es apartada del mal, apartada del pecado, y no solo eso, sino que es consagrada a Dios, es dedicada a Dios, dedicada al servicio de Dios. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice lo siguiente: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. La Nueva Versión Internacional dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Santo. Nuestro patrón de santidad es Dios. Nuestra vara de comparación, nuestra regla de comparación es Dios. Es Jesucristo. No son los hombres, no son las personas que están alrededor nuestro. Nuestro patrón de santidad es Dios. Y Él demanda que seamos como Él es santo. Él demanda que seamos santos como Él lo es. El doctor Tozer decía lo siguiente: el verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Parece que esta palabra hoy en día no se oye. Parece que la iglesia ha hecho todo al revés. Parece que hoy en día el verdadero ideal cristiano es ser feliz y no santo, porque todos están buscando la felicidad y no la santidad. Y Dios no dice sean felices como yo soy feliz. Dios dice sean santos como yo soy santo. Distinto, cortado y separado, consagrado. J.C. Wright dice lo siguiente: hay una realidad clara y simple de la elección, y es esta: que los hombres y mujeres escogidos pueden ser conocidos y distinguidos por su vida santa. J.C. Wright. Pueden ser conocidos por su vida santa. Steve Lawson dice lo siguiente: el evangelio que nos lleva al cielo mañana nos lleva a la santidad hoy. Sin santidad no hay cielo. Paul David Watcher dice lo siguiente: todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios te salvó de qué? ¿De qué te salvó Dios? Si vives igual que antes, pecas igual que antes, sigues siendo tan iracundo como antes, sigues siendo mentiroso, depravado, fornicario, adúltero, igual que antes, solamente que ahora lo haces a escondidas. ¿De qué te salvó Dios? Porque la evidencia de salvación es santidad. Vida santa. A.W. Pink dice lo siguiente: un corazón santo y un andar obediente son la evidencia bíblica de haber sido justificado por Dios. Vida santa. La santificación es la evidencia de nuestra salvación, de nuestra regeneración.
En cada área de nuestras vidas debemos ser santos. Dios es nuestro patrón de santidad y no el pastor X, el hermano tanto, la hermana tanto, etc. Cuando a veces uno va a corregir, va a llamar a alguien al arrepentimiento en cuanto a la disciplina de la iglesia, y usted comienza la corrección, a veces algunas personas dicen, ¿y cómo el hermano tanto? ¿Y cómo la persona tanto? ¿Y cómo el líder tanto? Deténgase. ¿Cuál es su patrón de santidad? ¿Es la persona tanto? ¿El hermano tanto? ¿El fulano tal? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Ser santo como Dios es santo. Su patrón de santidad es Dios. Ahora, cuando alguien justifica esto, es claramente que está mostrando evidencia de que una persona no convertida o una persona por lo menos con un vago conocimiento de la Escritura. El patrón de nuestra santidad es Dios, la regla. Nuestro patrón de santidad es Dios y no los demás hombres pecadores. Debe entender eso. El hermano, por más que sea salvo, todavía sigue siendo pecador. Todavía sigue pecando. Dios dice que coloquemos la mirada en el patrón que Él nos estableció, Cristo, y debemos ser como Él es santo. No como el hermano tanto, no. Como Él, como Dios. Y aquí, otra cosa que debemos aclarar en relación a la salvación. Aquí va a doler para algunos. Los dones espirituales no son evidencia de salvación. Un salvo no se conoce por los dones. Un salvo se conoce por los frutos, dicen las Escrituras. Mateo 7, 21 y 23, 21 al 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, dones espirituales no es evidencia de salvación. O el que Dios me use o haga algo a través de mí, eso no es evidencia de salvación. Eso queda claro en todo el panorama de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Como Dios usaba gente mala por amor a su pueblo. ¿Y por qué? Por amor al pacto que Él había hecho. Y eso no significaba que las personas tenían una correcta relación con Dios. Era simplemente Dios que la usaba para favorecer a su pueblo por el pacto que Él había hecho. Nada más. Entonces, dones no son evidencia de salvación. Y aquí es claro Cristo al enseñar en Mateos que en el día final muchos le dirían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. O sea, las grandes cualidades de los ministros de Dios, dice,
Aquí Cristo se refiere. Que muchos dirían, oh, hicimos milagros, expulsamos fuera demonios, hicimos sanidades, cosas extraordinarias. Y Él le dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Cristo dice, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso? Nunca tuvieron un vínculo relacional conmigo. Ustedes nunca fueron salvos, nunca fueron regenerados, ustedes nunca nacieron de nuevo. Y es más, la evidencia es clara. Estos hombres apelan a las cosas que ellos hicieron. No profetizamos en tu nombre, nosotros profetizamos, pero en tu nombre no hicimos sanidades, no hicimos milagros, no expulsamos demonios. Ninguno dijo, Dios, yo te amaba. Ninguno dijo, Dios, tú habías hecho un vínculo conmigo, tú hiciste un pacto conmigo, Señor, había una relación. Ninguno. ¿Por qué? Porque no tenían una intimidad con Dios. Fueron usados simplemente por la necesidad del pueblo. ¿Quién nos recuerda la misión de los 12? No hicieron milagros, no hicieron curas, sanidades, expulsaron fuera demonios. La misión de los 12, ¿quién estaban dentro de eso? ¿Judas? ¿Judas fue salvo? No. Entonces, dones no son evidencia de salvación. No cree, hermano, porque usted hace algo dentro de la iglesia, simplemente que es salvo, ¿no? Nosotros estamos salvos porque nacemos de nuevo y porque Dios nos redime, Él nos rescata. Si alguien es salvo es porque ha sido regenerado, y la evidencia de la regeneración es la santificación. Recuerde esto. La santificación es la evidencia de la salvación y de la regeneración. La santificación son los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Evidencias que muestran que son nacidos de nuevo, que son salvos. De lo contrario, si no hay frutos, no hay salvación. Aunque tenga dones, milagros, prodigios, si no hay frutos, no hay salvación. Cuarto aspecto olvidado. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación en los creyentes. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu Santo. Ese consolador, ese otro consolador es el Espíritu Santo. Cuando aquí el texto se refiere a otro, está hablando de otro de la misma clase que Cristo, de la misma clase que Jesús. Es decir, el Espíritu Santo continuaría el ministerio de Cristo a los creyentes. Consolador es un término comprensivo que significa uno que es llamado al lado para ayudar. Él es el consejero del creyente, su consolador, su ayudante, su amigo y su abogado. La aplicación de la obra de la redención no es automática ni se obtiene mecánicamente. Por una parte, el hombre pecador está espiritualmente muerto y por tanto es absolutamente incapaz en el orden moral para reorientarse hacia Dios y dar un correcto sentido espiritual
a su vida. El hombre necesita de parte de Dios una mirada eterna de pura misericordia, una gracia o favor dispensado a su persona y un poder que contrarreste la mala disposición que el pecado ha introducido en su interior. Y esa obra es ejecutada por el Espíritu Santo. Quien ejecuta la obra de salvación en los hombres es el Espíritu Santo. Es Él. Es aquel ayudador, aquel amigo, consejero. Como dice, literalmente es aquel que es llamado al lado para ayudar. Está siempre con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sin el Espíritu Santo nosotros jamás seríamos salvos. Aún estaríamos muertos en delitos y en pecado. Seríamos hijos de ira, hijos de desobediencia, seríamos cabritos, estaríamos bajo la ira de Dios y el lugar que nos esperaría sería el infierno. El infierno. Entonces debemos glorificar a Dios por esta obra maravillosa que Él realizó a través de su Espíritu Santo. Mi hermano, aquí nosotros deberíamos explotar de gozo. Deberíamos explotar en lágrimas, en alabanzas, en adoración a Dios, porque es a través de su Espíritu Santo, aquel consolador que Él envió, que hoy podemos decir, Abba, Padre, solo por aquella obra extraordinaria de Cristo en la cruz, ascensión, glorificación, y luego Él envía al Consolador que continuaría su ministerio, ejecutaría la salvación en nosotros. Entonces, ¿qué muestra esto? Esta doctrina en la práctica, en la praxis. Si la salvación, la regeneración, este nuevo nacimiento, es obra exclusiva del Espíritu Santo, o sea, Dios, la tercera persona de la Trinidad, ejecuta esta obra salvífica. Entonces, ¿qué es lo que comprendemos aquí? Que la salvación no puede ser manipulada. La salvación no puede ser manipulada por hombres. Es una obra divina. La salvación no puede ser manipulada por una música de fondo. La salvación no puede ser manipulada por un llamado al altar. La salvación no puede ser manipulada por algún método carnal. No. ¿Por qué? Porque es una obra que le compete a la tercera persona de la Trinidad. Es Él quien ejecuta la salvación, el Espíritu Santo. Es por esto que no aceptamos esos métodos carnales como la oración del pecador o confesión de fe, que intentan hacer la obra de Dios en los hombres, pero no es bíblico. ¿Y por qué intentan hacer eso? Yo sé que personas han sido salvas realizando aquella oración, pero no fueron salvas por la oración. Fueron salvas a pesar de la oración, porque Dios en su gracia y amor intervino para salvarlas. Pero no es el método el que salva. Cuidado.
¿Y por qué la practican mucho? Porque es fácil. Nosotros vimos que la regeneración se compara, cuando usted compara la regeneración con la creación, el poder que es ejecutado en la regeneración es mayor que la creación. Y ese poder solamente puede ser ejecutado por Dios. Y Dios lo ejecuta a través de la obra de Cristo, quien envía también al Consolador para que aplique esa salvación en sus escogidos. Entonces eso requiere una intervención divina. Eso requiere que un pecador miserable sea regenerado, que nazca de arriba, que nazca de Dios. Y eso no puede ser manipulado. Y eso cuesta. ¿Cuesta qué? Lágrimas, cuesta ayuno, cuesta oraciones, cuesta predicación, hasta que el Espíritu Santo obre. Entonces cuando yo hago la oración del pecador, un método fácil, repite ya. Repitió con seguridad, fue sincero, sí, ya, es salvo, listo. Es fácil. Nadie quiere llorar, nadie quiere ayunar, nadie quiere predicar, repredicar, seguir predicando y predicando, insistiendo. Nadie. Todos quieren métodos que faciliten todo. Es Dios quien salva. Solamente Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien aplica la salvación en los hombres. El apóstol Pablo, hablando del plan de salvación, explota en alabanza, en doxología, impactado por la obra salvífica, y dice lo siguiente en Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. El apóstol Pablo aquí hablando sobre este plan de salvación impactado. Y aquí para reflexionar, meditemos. ¿Qué hemos hecho con la doctrina de la salvación? ¿Qué hemos hecho? Lucas 19:10, el texto base, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El texto no dice que Él vino a prosperar a los pobres, no dice que Él vino a curar a los enfermos, no dice que Él vino a quitar el sufrimiento. El texto dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que la iglesia debe predicar en los días actuales. Eso es lo que nosotros debemos predicar, no modificar, no adulterar el mensaje para que sea atrayente. Cristo está preocupado con la salvación de sus escogidos. C.S. Lewis dice lo siguiente: el Hijo de Dios se hizo carne para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Charles Spurgeon decía lo siguiente: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Solo Cristo. Solo Cristo. El pastor Paulo Jr. dijo en una de sus predicaciones: en ningún otro tiempo, ni la Inquisición papal, ni el Holocausto judío llevó tanta gente para el infierno como la iglesia moderna está llevando. La iglesia moderna no produce salvos, produce condenados. ¿Por qué? Pervierte el mensaje. Hemos cambiado salvación por prosperidad. Hemos cambiado salvación por curas, sanidades. Hemos cambiado salvación por dinero, salvación por ánimo, bienestar, motivación. Pervertido el mensaje. Eso es lo que hemos hecho en esta generación.
Millares están yendo al infierno, creyendo que van al cielo. ¿Por qué? Oyeron un falso evangelio. Cada un segundo, 3 personas pasan a la eternidad y la mayoría de ellas no son salvas. Ellas están yendo al infierno. ¿Eso no le incomoda? Son personas igual que usted. Son personas de carne y hueso igual que usted. Son personas que sienten igual que usted. Son personas que tienen familiares igual que usted. Son personas que son padres, madres, hijos, abuelos igual que usted. Y no se incomoda dónde ellos pasarán la eternidad. ¿Cómo podemos pervertir? ¿Cómo le estamos robando este mensaje, pervirtiéndolo? Hermanos, se trata de vida o muerte, de cielo o infierno. Se trata de dónde usted pasará la eternidad. Yo no estoy preocupado si el día de mañana le van a aumentar su salario. Yo no estoy preocupado si va a tener un ascenso en su trabajo. Yo no estoy preocupado si se va a casar. Yo no estoy preocupado de su billetera, de su ahorro. No, yo estoy preocupado de dónde usted va a pasar la eternidad. Eso es lo que a mí me inquieta. Es por eso que yo cada día en mis oraciones doblo la rodilla y oro por cada miembro de la iglesia local. Porque me preocupa su eternidad. ¿Dónde usted pasará la eternidad? Lo demás es secundario. ¿Dónde pasará la eternidad? Leonard Ravenhill dice lo siguiente: una reforma es un movimiento de Dios en los corazones y pensamientos de las personas que le reconocen no solo como Salvador, sino también como Señor y le sirven. Hablamos cuánto de reforma. La reforma consiste en ¿qué? Simple. Volver a las verdades bíblicas, volver a la forma, volver a la palabra de Dios, a predicar su evangelio, a predicar que solamente hay salvación en Cristo, que solo se entra al cielo a través del nuevo nacimiento. Debemos nacer de nuevo. Debemos rescatar las verdades bíblicas. Debemos predicar el verdadero evangelio, que es el único que salva. Vamos a orar. Padre celestial, a través de Cristo Jesús, yo oro en este momento para que usted quebrante los corazones. Señor, a aquellos que están oyendo este mensaje y no son salvos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda salvarlos, Señor, que usted los pueda regenerar, Señor, que haya convicción de pecado, que haya arrepentimiento, que haya fe, Señor. Oh Dios Todopoderoso, y a aquellos que ya están en Cristo, Señor, avívalos. Despiértalos, Señor. Despiértalos para ir y predicar el evangelio, para que vayan corriendo a evangelizar a sus amigos, conocidos, vecinos y a todo el mundo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, vuélvenos a tu verdad. Vuelve a la iglesia la verdad de Dios. Que tu remanente, Señor, siga predicando la verdad de Dios, la salvación por fe, mediante Cristo Jesús. Solo Cristo salva, solo Él. Oh, Padre Celestial, aviva tu iglesia. Haznos volver a tu palabra, a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.